Patria para todos, que no haya para ninguno. Como venimos hablando entonces de la parte de lo que era la oposición actual al gobierno, al proceso revolucionario, decíamos que bueno, ellos no quieren simplemente ganar unas elecciones, que haya la alternancia, no, ellos lo que quieren es acabar y destruir con todo el proceso revolucionario, con todo lo que huela a avances sociales y todo esto. Ellos quieren volver a lo anterior, a su sistema de gobierno, como lo han hecho varias veces, como cuando lo de la tal revolución libertadora, que no era tal, sino volver a manos de los esclavistas. Entonces hoy estaremos hablando del ideario revolucionario del socialismo del siglo XXI y de lo que es el proceso revolucionario como tal. Vemos entonces que el fracaso pues, de los procesos revolucionarios socialistas anteriores, Hugo Chávez expresa lo siguiente: hemos asumido el compromiso de dirigir la revolución bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI, que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad, en un discurso a mediados de 2006. Además, este socialismo no está predefinido, más bien, dijo Chávez, debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día. Esto quiere decir que un socialismo que viva la realidad actual, que asuma la producción mixta, público, social y privada, que contemple nuevas formas e ideas y se enriquezca con corrientes idearias de grandes pensadores más allá del socialismo científico de Marx y Engels, por las condiciones presentes en el actual mundo globalizado y una sociedad tan diferente a la de su época. Dijo Chávez entonces que debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir a cada día. El socialismo del siglo XXI une así ideologías tan diametralmente separadas y opuestas como la unión del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar con la de Karl Marx, que sabemos que no eran muy amigos. ¿Quién fue acérrimo enemigo de este, por cierto, Karl Marx? Al punto de despotricar varias veces de nuestro proceso libertario. Carlos Marx, titulado Simón Bolívar y Ponte, el Libertador. Eso está en la enciclopedia de The New American Encyclopedia, publicado en el volumen 3 en el año 1858. Donde el pensador europeo deja muy mal parado al Libertador, según él. Entre los autores venezolanos que utilizaron la figura de Simón Bolívar como dictador, encontramos a Laureano Vallenilla, Lanz, uno de los principales representantes del positivismo en nuestro país. Los comentarios, como vemos, en Venezuela hay muchos detractores del Libertador, justamente, y vienen de esa parte que dice que el pasado hay que olvidarlo, el Libertador hay que tenerlo allá en el panteón y solo visitar a las fechas patrias, y déjenlo quieto, no lo mencionen ni lo nombren. Ya lo estaban eliminando hasta de la educación. Y bueno, de hecho lo habían eliminado porque la gente antiguamente era poco lo que se hablaba y se conocía del Libertador. Aun cuando había una cátedra bolivariana, esta estaba conducida a simplemente verlo como algo ficticio, como si viéramos una caricatura. Entonces los comentarios hechos por Marx sobre Bolívar eran una calamidad para los marxistas de América Latina, ya que la dificultad de apropiarse limpiamente de un personaje a quien su principal ideólogo había presentado a Bolívar como un miserable, un cobarde, un aristócrata y un déspota, tomando la visión en los dos casos estudiados, Bolívar dictador y revolucionario, se trata de un mismo ejercicio en el cual se utiliza el pensamiento del libertador de forma anacrónica, selectiva y arbitraria, sin considerar las circunstancias y especificidad histórica en las cuales le correspondió vivir. Fíjense, como a Bolívar en su momento le llamaron dictador, a Chávez también. Consideramos el ensayo de Inés Quintero muy interesante, aunque hace escasa referencia directa al artículo escrito por Marx, mientras Vladimir Acosta realiza un análisis sistemático en su ensayo El Bolívar de Marx. En él estudia la historia del texto.
las fuentes utilizadas por el pensador europeo, además lleva a cabo un muy buen argumento de análisis del texto, donde detalla las falsedades en las que incurrió Marx. Continúa con las motivaciones y el contexto en que fue escrita la biografía, para finalizar con las grandezas de los dos personajes y su importancia en la Venezuela de hoy. Estudia críticamente las fuentes que utilizó Carlos Marx en su biografía, publicada en París en 1831, y adicionalmente eso, del cual se desconoce la fecha, por cierto, de otro libro llamado Las Memorias del General John Miller, y la República del Perú. En lugar de hecho se desconoce hasta el lugar de la publicación. Destaca la participación de los tres autores en el proceso de independencia en América y sus enfrentamientos y divergencias con el Libertador, que seguramente influyeron en sus planteamientos a la hora de redactar sus respectivos trabajos. Señala que las dos primeras publicaciones de Codray y Holten y de Gustavus y Pesley están llenas de chismes e infundios contra el Libertador y fueron las que más utilizó Carlos Marx para sustentar su trabajo. Entre los marxistas latinoamericanos que le salieron al paso a la versión que presentó Marx de Bolívar, se encontraron el colombiano Gilberto Vieira, quien publicó un folleto titulado sobre la estela del Libertador, el criterio marxista acerca de Bolívar. A su vez, en Venezuela, Carlos Irazábal realizaba su obra Hacia la Democracia. Según la profesora Inés Quintero, estas obras cumplieron la función de descartar la interpretación autoritaria y despótica del Libertador hechas por Marx y Vallenilla Lines, facilitando así la incorporación de Bolívar como baluarte ideológico de las luchas anticoloniales de los latinoamericanos. En 1974, el cubano Francisco Pi Vidal publica su obra Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, con el cual obtiene el premio Casa de las Américas. En 1986, Jerónimo Carrera Dama escribe Bolívar, visto por marxistas, para quienes el Libertador constituía una fuente de inspiración fundamental para las luchas revolucionarias hispanoamericanas. Por ahí comienza la unificación de corrientes de pensamientos para entonces creídas irreconciliables, la grandeza del pensamiento de Carlos Marx y Simón Bolívar, en sus respectivos contextos históricos, y la importancia que tienen los dos personajes en la Venezuela actual. Como le veníamos explicando, además de eso, vemos que Carlos Marx hacía su compendio del Capital en función de la sociedad europea y la norteamericana, naciente en ese momento. Y en esta situación las circunstancias eran muy difíciles, ya que Europa era un continente parasitario, y sigue siendo, de hecho. Ellos producen productos procesados, pero resulta que las materias primas son de acá, y entonces nos compran un kilo de aluminio a 3 lochas y nos vienen con un bate que vale 3.000 millones. Así es, ese es el proceso de industrialización de ellos, que es lo que nosotros debemos revertir. Entonces, resaltando la puesta en valor que la revolución bolivariana ha tenido en referencia al pensamiento de Simón Bolívar, Acosta termina proponiendo, más allá de intrigas y panfletos, Bolívar y Marx terminan encontrándose y combatiendo del mismo lado, en esa difícil pero prometedora batalla que nos espera por la liberación de nuestros pueblos, para ir forjando con el concurso de las grandes mayorías ese otro mundo que es tan posible como urgente y necesario. Este concepto de socialismo aparece en la escena mundial en 1996 a través de Heinz Dietrich, pero sin el ideario bolivariano asumido por Chávez. Los pensamientos intelectuales revolucionarios latinoamericanos como Álvaro Linera, que es vicepresidente de Bolivia actualmente, un pensador al que le recomiendo mucho oír sus intervenciones y sus escritos, y muchos no tan conocidos, pero que a través del proceso político iniciado desde las bases colocaron colombianos, su maestro, su nuestro, el grano de arena en la conceptualización, resultando ser diverso, diferente, nuevo y actual, propio y latinoamericano, al punto que el mismo Dietrich se vuelve contrario
porque esperaba que si siguiera según su concepción propia, similar al socialismo científico, que no acepta otras corrientes, aún partiendo del mismo principio marxista y engelsista. Entonces vemos que Dietrich se vuelve contrario al socialismo del siglo XXI, porque él quiere un socialismo solamente europeizado o asiatizado, en el caso de Rusia, y no ve que la condición latinoamericana es muy distinta, empezando por la simple y llanamente la mezcla de razas y de costumbres. Entonces ellos ven el socialismo como un tránsito al comunismo científico, y resulta que el socialismo hoy en día ha cambiado mucho, y aun cuando puede ser un tránsito hacia al comunismo científico, lo vemos muy difícil. Engels, como lo explicaba yo en otras alocuciones anteriores, el comunismo es diametralmente actualmente opuesto al socialismo. El comunismo científico ve como último fin eliminar el Estado, y el socialismo considera la necesidad de tener un Estado que asegure la protección del pobre, del más desvalido. Entonces Engels contribuyó con una aportación valiosa a la elaborada por todos los integrantes y por las partes integrantes del marxismo, la filosofía, la economía política y el comunismo-socialismo científico, pero no es posible comprender el marxismo ni es posible exponerlo coherentemente sin tener en cuenta todas las obras de Engels, quien esbozó de una crítica de la economía política. Marx lo calificó de ensayo genial sobre la economía política proletaria. En este trabajo se analizan los fenómenos y contradicciones fundamentales del capitalismo desde el punto de vista del proletario revolucionario. Se someten a crítica las concepciones de los representantes de la economía política burguesa y a los apologistas directos del capital, Malthus y otros. Entonces vemos que, como decíamos, Dietrich en su momento pasa a ser ahora contrario al socialismo revolucionario del siglo XXI, y es conocido entonces por sus posiciones de izquierda, pero de izquierda de socialismo científico, el cual de verdad es el socialismo que siempre dice la derecha que se cayó. Entonces ellos tratan de, como les decíamos, de mezclar las cosas, diluirlas de manera que el pueblo no sienta las diferencias que hay entre una y otra. Entonces ellos mezclan todos los socialismos con comunismo, castrocomunismo, y entonces aplican esa manipulación sistemática de la opinión pública en función de lograr un solo objetivo, que todo lo que huele a izquierda, a revolución y a procesos de cambio en pro del proletariado, que viene siendo el pobre, el obrero, la clase trabajadora, el campesino, se vuelva a salir agua, como decimos acá. El actual sistema se encontró su ampliación en la práctica más directa en el proceso revolucionario de Venezuela hasta el año 2007, cuando por diferentes motivos la teoría del socialismo del siglo XXI no siguió su avance en Venezuela. Dietrich fue asesor gubernamental del gobierno bolivariano de Venezuela hasta el 2007. Entonces vemos que el modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un socialismo revolucionario que se debe directamente a la filosofía y la economía marxista. Esto desde 2007 para acá, que hemos tenido una guerra económica que se ha recrudecido increíblemente desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al gobierno, vemos que el socialismo del siglo XXI ha tenido una especie de suspenso, de detención en su proceso de cambio y de revolución. Se han hecho trabajos, pero básicamente sociales, y se ha olvidado un poco el verdadero proceso del socialismo, que es la culturización y la formación del ciudadano. Hemos estado abocados, aparte del capital, y a la distribución social del mismo, así como los avances sociales y la distribución de la renta. El problema está en que debemos dejar de ser rentistas y convertirnos en productores. Entonces esto pasa con la sustentada en los 4 ejes de desarrollo que tiene el socialismo, que es el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencia, la democracia participativa y protagónica y las organizaciones de base. ¿Qué es lo que pasa?
vemos cosas que ha hecho la oposición, como el caso de lo que acaba de pasar, que hace que la revolución tenga que tomar medidas a veces drásticas, que muchas veces son buenas, otras veces no son tanto. En el caso, por ejemplo, ahorita de la entrega del presupuesto nacional para 2017, el presidente decretó que se fuera directamente a preguntarle al pueblo. Esto está plasmado en el sistema de planificación participativa territorial, pero como hay uno de los entes públicos, de los poderes públicos que está en contra del Estado, en contra del gobierno y en contra del pueblo, porque quien está en contra de los demás poderes está en contra del pueblo, aunque no lo digan, entonces el presidente tomó medidas drásticas como ir a hacer la consulta directo al pueblo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ahí hay una pequeña debilidad. Este proceso todavía no está muy bien conformado y por eso desde el PPT estamos insistiendo en la aplicación de este sistema de planificación participativa territorial a través de los CLPP, que es los Consejos Locales de Planificación Pública, que son la base de todo lo que es el proceso de constituyente municipal, que vendría a ser entregarle el poder al pueblo como es debido, como lo dice la Constitución, como lo dicen las leyes y como lo dice el proceso revolucionario, el poder al pueblo. El detalle está en que desde las bases, en los consejos comunales y todo esto, todavía no tienen esa visión clara de lo que es este sistema y no se ha hecho el trabajo adecuado. Entonces, PPT en este momento está haciendo la formación desde las bases, que son las comunidades, los consejos comunales, movimientos sociales, comunas, empresas de propiedad social y todo este tipo de cosas, en función de lograr crear cuadros allí del proceso revolucionario, no cuadros pepetistas precisamente, sino del gran polo patriótico, porque nosotros estamos por un gobierno del gran polo patriótico y no del PPT. Nosotros no creemos en hegemonías, no creemos en totalitarismo, no creemos en nada de esto. Entonces no creemos ni en la hegemonía de la derecha ni en la hegemonía de la izquierda. Nosotros creemos en un polo de todos los venezolanos, de izquierda, de derecha incluso, porque siempre es bueno tener al enemigo en casa para que nos diga en qué nos estamos equivocando y poder corregir. De hecho, el trabajo de una oposición verdaderamente seria no es trancar todo, eliminar el presupuesto, desconocer los demás poderes, no. El trabajo de ellos es demostrar que son mejores, no que son peores, no quemando bibliotecas, quemando universidades, tomando calles, trancando el país, haciendo paros petroleros, dando golpes de Estado. Ese no es el proceso de una oposición. La oposición debe demostrar, para que si quieren alternancia real, deben demostrar que son mejores que nosotros y después nos tocará a nosotros demostrar que son mejores que ellos. Hoy en día ellos han demostrado que son peores que todos los errores que nosotros hemos cometido. Entonces vemos que a pesar de nuestros errores los avances han sido muchísimos. Experiencias de los avances socialistas que llevamos adelante en nuestro país y que han hecho un desarrollo increíble, que la gente aún no lo ha palpado, ya que el cambio se está viendo justamente en la formación ciudadana, subir el nivel de vida, el estatus de vida y educativo de las personas, la calidad de la vivienda, educación, salud, alimentación y estas cosas. Bueno, en el próximo segmento seguiremos hablando de estos temas.